Buenas noches, muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos por aquí en esta ocasión para otro estudio, para otro ratito con la palabra de Dios, donde podremos analizar, conocer y aprender algunas cosas de esos personajes de la Biblia. Algunos no conocidos, otros muy conocidos, pero evidentemente en cada uno de ellos encontramos una enseñanza. Así que vamos a tomar estos minutos para descansar un poco, para abrir nuestra Biblia y sobre todo para conocer qué tiene el personaje de esta noche para compartir con nosotros. Qué lecciones, qué enseñanzas, qué cosas podemos sacar de el personaje de hoy. Que dicho sea de paso, es uno de los personajes conocidos. Normalmente cuando se habla de las mujeres de la Biblia, se le menciona a ella, ¿no? Habíamos mencionado algunos y hemos estudiado muchos que casi no conocíamos los nombres, pero de esta que vamos a hablar en esta noche, yo sé que la mayoría de nosotras, las que hemos estudiado la Biblia, la hemos leído y hemos aprendido muchos temas de ella, conocemos este personaje. Quiero darle la bienvenida a las personas que se están incorporando, se están conectando en esta noche, esperando que puedan disfrutar de este estudio y no solamente eso, sino también compartirlo con sus amistades, con sus familiares, con sus compañeras de trabajo, con cualquier persona que usted crea que necesita escuchar el mensaje de esta noche para que sea de aliento, de ánimo y de fortaleza espiritual. Así que muchas gracias a quienes se conectan por allí. Ya estoy viendo algunos nombres familiares, de los que estoy un poco más familiarizados. Espero que hayan tenido ustedes una buena semana. Nosotros tuvimos una semana muy buena. Tuvimos una linda visita de unos amigos que estuvieron con nosotros. Disfrutamos con ellos. Y también de muchas cosas agradables y buenas y bendiciones que Dios nos dio durante la semana y el fin de semana. Así que ahora estamos listos para iniciar todas las actividades de la semana. Ya desde esta mañana empezamos desde ayer, pero desde esta mañana ya nos envolvimos en varias cosas. Hoy fue un día muy especial, como publiqué por allí, porque nuestra nieta Sofía Marie estaba cumpliendo año. Ha sido su día de cumpleaños y hace un rato la tuvimos aquí. Tuvimos una comidita sencilla con ella y su pastel de cumpleaños, así que tuvimos la oportunidad de cantarle a Sofía y compartir con ella. Sofía es una chica, una joven ya, creo que estaba cumpliendo 20 años. Así que es muy aplicada en el estudio, es una chica excepcional, le gusta cantar en la iglesia, tiene una linda voz, va a estudiar veterinaria y por allí puse una foto de ella con su lagarto que se llama Misty. Algunas personas le tienen pánico a esos lagartos, pero Misty es muy dócil, es muy buena, no hace nada. Y Sofía pues está entrenando, ¿verdad? Porque para un veterinario tiene que aprender a lidiar con todos esos animalitos. Así que les deseamos lo mejor a Sofía. En realidad pasamos un ratito muy bueno con ella. Y sabemos que Dios habrá de bendecir sus esfuerzos, su estudio, y se seguirá preparando para servir al Señor en la rama que ella ha escogido. Así que como pueden ver, pasamos una semana muy bendecida, iniciamos esta semana también celebrando el cumpleaños de Sofía. Y aquí estamos para compartir con ustedes el estudio de esta noche. Sin más preámbulo, permítame antes de hacer la oración para iniciar, decirles que el viernes estuvimos en el Zoom de Joana de la Cruz, donde se hizo el
el arte bíblico del tema de Eva que dimos la semana pasada, el lunes pasado, ¿recuerdan? Joana está haciendo todos los viernes a las 8 de la noche por Zoom en su grupo, creo que se titula Creando con Joana o algo así. No sé exactamente, no me he aprendido exactamente el nombre del grupo. Pero si ustedes entran allí, ella está poniendo la invitación para estar con ella. Y realmente pues es muy agradable a aquellas personas que les gusta mezclar un poquito el arte con la Biblia, pues Joana estaría muy feliz de recibirlas en su grupo. Pasamos un lindo viernes, estuvimos ahí discutiendo el tema que dimos el lunes y compartiendo unas con otras, y luego entonces pasamos al arte bíblico. En un libro, en una libreta realmente se está haciendo, aunque algunas quisieron también hacerlo en sus Biblias. Así que si usted quiere hacer el arte en su Biblia, lo puede hacer, pero si no quiere hacerlo en su Biblia y quiere hacerlo en una libreta aparte, pues inscríbase en el grupo. Yo les puedo mandar también el link de el Zoom para que se conecten el viernes a las 8 de la noche. Creo que a las 7 ya tiene uno en Instagram, pero también el que es más tiempo es el del Zoom. Así que ya ustedes saben, por allí les vamos a notificar. Y gracias a las que estuvieron presentes. Muy bien, entonces ya una vez terminado con los anuncios, ¿qué les parece si tenemos una palabra de oración? Y seguimos adelante con el tema de esta noche. Bondadoso Padre que estás en el cielo, gracias te damos por la bendición de la vida, por la bendición de estar aquí en esta noche conectadas, de abrir tu palabra y de estudiar de ella, de estos personajes que experimentaron situaciones muy parecidas a las nuestras y otras, aunque no se parecieran a las nuestras, fueron situaciones que también nosotros podemos aprender de ellas. En esta noche, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine y que el mensaje que vamos a compartir pueda traer esperanza, pueda traer sanidad y pueda traer paz a corazones atribulados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Olvidé mencionarles, si alguna de ustedes tiene un pedido de oración y quiere estar en la lista de oración del técnico y la mía, que ya hemos iniciado una nueva libreta, por favor, comuníquese por allí, mándeme un mensajito con su nombre y su pedido de oración, o simplemente su nombre. Oren por mí, no me tiene que decir qué quiere que pidamos específicamente, y entonces nosotros le vamos a incluir en ese pedido de oración. Muy bien, había olvidado ese detalle. Bueno, el personaje de esta noche, como les dije al principio, es un personaje sumamente conocido. Su nombre, Ana. Hay varias Anas en la iglesia, en el libro, sagrado. Pero esta Ana es Ana, la mamá de Samuelito, el que posteriormente fue el mayor profeta, profeta escogido por Dios al inicio de los tiempos del pueblo de Israel. Encontramos la historia de Ana en el libro de Primera de Samuel y vamos a utilizar el capítulo 1 y algunos versículos del capítulo 2. Primera de Samuel 1 y 2. Muy bien, ¿quién era Ana? Saben, yo siempre he sentido gran admiración por algunas mujeres de la Biblia. Y en mi lista de esas mujeres que yo considero como muy excepcionales, mujeres que tuvieron unas características poco comunes, diría yo, Ana es una de esas mujeres. Y en el transcurso del tema de esta noche voy a compartir con ustedes por qué yo la considero una mujer excepcional. Su nombre significa afabilidad. Y esa característica me demuestra que Ana en realidad debió haber sido una mujer
suave de carácter, una mujer, lo que decimos, llevadera, una mujer no contenciosa, más bien dispuesta a soportar y a sobrellevar situaciones. Yo no sé si tú eres ese tipo de mujer, si tú te identificas con esas características de Ana, pero cuando yo leo su historia y medito en varias situaciones que a Ana le tocó vivir y enfrentar, y cuando veo que su nombre significa afabilidad, entonces todavía considero que estoy ante la presencia de una mujer suave, una mujer pacífica en cierta medida, una mujer dispuesta a soportar lo que quizás otras de nosotras jamás soportaríamos. Muy bien, Ana era una mujer, como la mayoría de nosotros sabemos, una mujer casada. Su esposo se llamaba Elcana y en el primer versículo del capítulo 1 encontramos que Elcana dice su nombre era Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Sur, efraimita. Y luego en el versículo 2 dice algo que personalmente yo tendría muchas dificultades en aceptar. Dice, Elcana tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana, de la que vamos a hablar en esta noche, y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Así que encontramos una mujer con un nombre muy especial, encontramos una mujer casada, pero encontramos una mujer que vive en una situación que para aquellos tiempos era una situación comprensible, aceptable, porque la poligamia en ese tiempo era algo que no que Dios había instruido que se practicara, pero lo había permitido en cierta medida. De manera que no consideramos aquí Elcana como un adúltero, porque más bien estaba casado con las 2 mujeres y sostenía las 2 mujeres. Las características de estas mujeres eran muy diferentes. Ya hemos estado hablando un poquito de Ana porque es el personaje de esta noche. Pero Penina, no crean, era tremendita. Así que Elcana estaba casada con ellas 2 y Ana tenía que soportar, si cabe la palabra, o compartir el marido con esa otra porque pues eran 2 con un mismo hombre. Sigue diciendo en el versículo 3. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor. ¿Qué características vemos aquí de este hombre? Estas 2 mujeres estaban casadas con un hombre que tenía un profundo respeto por las cosas espirituales. Vale la pena decir que Elcana era un pariente lejano de aquel personaje bíblico que se llamaba Coré. ¿Recuerdan ustedes ese personaje? Aquel que formó una tremenda revuelta cuando Dios determinó que los hijos de Aarón debían ser elegidos para el sacerdocio y que posteriormente después Coré murió de una forma trágica y toda su familia por esa rebelión tan grande que él creó. Bueno, pues Elcana, el esposo de Ana y de Penina, descendía de esa línea y era un levita, pero no oficiaba con frecuencia en el templo. Entonces, aquí vemos que aunque no estuviera oficiando, con frecuencia subía al pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. Así que él iba a ese lugar todo el tiempo para ofrecer su sacrificio, porque era un hombre con unas tendencias religiosas, ¿verdad?
Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, que le tocaba llevar su sacrificio, Elcana solía darle a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía, para que cada uno recibiera lo que era lícito en esa ocasión. Pero, dice el versículo 5, a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Aquí vemos en este cuadro familiar que se presenta una situación que, aunque era muy común en aquellos tiempos, hoy en nuestra generación también lo vemos con otras connotaciones, o podríamos decir en otra modalidad. Un hombre con 2 mujeres, algunos hasta 3. En el caso del Elcana era legalmente casado, porque como les dije al principio, la poligamia estaba permitida. Es verdad que no la tenía todo el mundo, porque no, mayormente la gente de clase alta, media alta, eran las que podían tener más de una esposa porque podían sostenerla financieramente, como el caso del Elcana. Y también se veía entre los reyes, ¿no es cierto? Pero de todas formas, que 2 mujeres estuvieran casadas con el mismo hombre no dejaba de ser una situación difícil, una situación problemática, una situación que produce incomodidad, que produce molestia, por mejor que se pudieran llegar a llevar estas 2 mujeres. O por mejor persona que fuera el hombre, ¿verdad? En este caso nos podemos dar cuenta que Elcana era un hombre bastante justo y equilibrado, porque le daba a Penina lo que le correspondía y a sus hijos también. Y aunque hacía un detallito un poquito más exagerado con Ana, dándole el doble o dándole un poco más, lo hacía simplemente con la motivación de que ella, al no tener hijos, no se sintiera menospreciada, no se sintiera humillada, no se sintiera relegada, y que eso fuera una demostración de amor para con ella. Así que Ana lo recibía, me imagino, la Biblia no dice, con mucho agrado y con mucha satisfacción y gratitud. Pero en el fondo, ella sabía, él me da a mí esto así doble, un poco más que a la otra, porque como sabe que yo no tengo hijos, quizás quiere halagarme de esa manera. Y yo pienso que esa sería tal vez una de las formas o de los medios como Ana interpretaba el amor de su esposo y podía manejar la situación con Penina un poquito mejor, a pesar de que dice la Biblia que Penina se daba cuenta de este asunto y entonces molestaba. Usa la palabra hacía enojar, la molestaba. Penina la atormentaba. Esta es una palabra que es casi como que la hacía volver loca, o sea, la trataba de sacar de su control, de su ambiente. ¿Por qué? Porque se daba cuenta, a esta le da más, pero yo sé por qué le da más. Y en lugar de sobrellevar el sufrimiento de la otra, al contrario, le sacaba partido ella, incomodando y molestando a Ana. Ahora, vivir en una situación como esa no se la deseamos a nadie. Y yo no sé si alguien de los que nos acompañan esta noche o de los que posteriormente verán este video está viviendo una situación así de conflicto en el hogar, una situación donde hay una tercera persona en la relación marital, y que está creando pues celos, humillación, incomodidad, como podríamos estar nosotros viviendo eso en nuestros días hoy, cosa que es sumamente común, ¿verdad? Así que Ana lidiaba y era una mujer sufrida y tenía
3 razones poderosas para calificarse como una mujer sufrida. La primera de ellas era que tenía que compartir su esposo, no por voluntad propia. Yo tiendo a pensar que quizás Ana fue la primera esposa y Penina la segunda, pero no encontré en ningún sitio que se me aclarara ese punto. Es posible que necesito investigar un poco más para mi propio beneficio, ¿no? Pues 3 causas para sentirse triste y sufrida y humillada. La primera, había que compartir el esposo. La segunda, era estéril, situación que era sumamente dolorosa, humillante y vergonzosa para una mujer en aquellos tiempos. Y quizás hoy no es tanto una situación que ubique a una mujer que no puede tener hijos en humillación, pero no deja de ser un dolor y un sufrimiento ver que no puedes tener los hijos que deseas. Y mucho más si en el caso el marido tiene otra mujer y esa mujer sí tiene hijos y contigo él no tiene ninguno. Así que eso es un motivo de mucho sufrimiento. Y lo tercero es que constantemente, buscara o no buscara motivos, Ana era objeto de la humillación por parte de la otra mujer. Como que Penina se gozaba en humillar a Ana, no solo porque era estéril, sino me imagino por muchas otras situaciones y factores que se desenvolvían dentro de la vida familiar de ellos y que seguramente Penina aprovechaba para hacer sentir a Ana humillada y triste y hacerla sufrir. Así que ahí vemos esta situación del personaje de esta noche. Es posible, vuelvo a decir, que alguien de los que nos acompaña esté pasando por algo que tenga características más o menos parecidas a la historia de Ana. Ana era una mujer que también en el aspecto emocional tenía grandes presiones y conflictos. Por ejemplo, ella tenía que lidiar no solo con los celos que se producían por la presencia de Penina, ¿verdad? Porque aunque ella no quisiera y aunque fuera una mujer de carácter apacible, oye, ver a tu marido que tiene que atender a otra mujer, que tiene que estar con otra mujer, por más buena y por más suave y por más dulce y por más comprensiva que seas, eso tiene que incomodar. Mucho tiene que incomodar, ¿verdad? Así que esta situación presionaba emocionalmente a, a Ana y esos celos le incomodaban. Pero no solamente los celos que ella sentía y que de pronto, aunque la Biblia no lo dice, tal vez en algún momento los exteriorizaba, ¿verdad? Más bien ella sobrellevaba el asunto pacíficamente y en lugar de devolverle a Penina el maltrato que ella le daba, al contrario, la trataba, yo pienso que no con dulzura, pero a lo menos sobrellevaba la situación. Fíjate que en el libro, en el primer capítulo, encontramos a partir del versículo 7 algo interesante que tiene que ver con este asunto de las presiones emocionales que una mujer puede tener. Dice el versículo 7. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. O sea, era una conducta repetitiva, una situación que todos los años pasaba. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. ¿Por qué la atormentaba? La atormentaba por celos, la atormentaba porque veía que a ella le daban más que a ella, que Ana recibía más que lo que recibía Penina, aunque Penina recibía. Y porque ya como que había caído en ese jueguito de que te molesto, te molesto, te molesto, y vas a quedar molesta e incómoda. Si está toda la familia allí y esta está tratando de incomodar a la otra, la pobre Ana vivía presiones emocionales terribles y por supuesto estaba llorosa, no quería comer, estaba, en otras palabras, deprimida. La situación
que se presentaba en esas ocasiones específicamente. Porque yo creo que, mira, a veces en la casa nosotras pasamos por algunas situaciones y algunas presiones y cosas, pero nos entretenemos con el trabajo de la casa, nos entretenemos con una cosa y otra, y como que se lleva la fiesta en paz, como dice el refrán popular, ¿no es cierto? Como que vamos manejando la situación, pero cuando subían al templo, que ya era con un objetivo en común y específico, y se suscitaba esta cosa, y Penina buscaba cómo sacar a Ana de su área de control, hacía que la pobre mujer empezara a llorar y no quisiera comer y quisiera participar. Fíjate una cosa, encontré en lo que estuve leyendo que la situación emocional de Ana cuando subían al templo, a la casa del Señor, para hacer sus ofrendas y todo eso, encontré que ella no quería ir. Ella se retraía. Ella trataba de evitar ir allá al templo y quería estar como solitaria, como alejada. Sabía lo que le venía por parte de la otra, ¿verdad? Eso era un factor. Pero también me imagino que ante esa situación tan estresante, tan incómoda para ella, ella prefería no ir al templo. Y al no ir al templo, se privaba de las bendiciones que Dios quería darle en esa ocasión. Y sabes, me puse a pensar cuántas de nosotras, porque acuérdate que esta serie se llama Mujeres de la Biblia como tú y como yo. Y me puse a pensar cuántas de nosotras, ante las situaciones difíciles que enfrentamos, tal vez no por una segunda mujer de nuestro esposo, pero algún problema, alguna dificultad en nuestro interior, que tiene que ver con nuestra familia, que tiene que ver con nuestro entorno más cercano y más íntimo. ¿Cuántas veces nosotras ponemos a Dios y a la iglesia a un lado y nos encerramos en nuestros propios problemas y no queremos, como quien dice, salir de ese cascarón en el que nos metemos y nos perdemos muchas bendiciones porque ponemos a Dios a un lado en lugar de decir, Señor, aquí vengo con todo este sufrimiento, aquí vengo con todas estas emociones revueltas. No sé, Señor, si no debo pensar de esa manera, si no debo sentir lo que estoy sintiendo. Esa debiera ser nuestra conducta, ¿verdad? Y el patrón que debiéramos seguir cuando estamos ante situaciones como esa. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo que hacemos es como que pelearnos con Dios, como que enojarnos con Dios, alejarnos, y eso era lo que hacía Ana. Muchas veces ella no quería subir, y me imagino que evitaba subir cuando Penina estaba por allá, si es que en algún momento ella subía. Seguía diciendo que ante esa situación del marido verla llorar, que no quería comer ni nada, el versículo 8 dice, entonces Elcana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Y aquí viene otra de las presiones emocionales que Ana tenía. ¿Saben cuál era? Sentirse incomprendida por su esposo. Y aquí me voy a detener un momentito para explicarte. Cuando nosotras estamos en esos estados emocionales que a veces no nos aguantamos ni nosotras mismas, que amanecemos como que porque cualquier cosita, estamos muy llorosas y estamos ante cualquier situación que demanda un poco más de atención y no podemos darla y algo así, y nos descontrolamos emocionalmente, recurrimos a las lágrimas, ¿no es cierto? Entonces los hombres preguntan, ¿pero qué te pasa? Así como Elcana le preguntó, ¿pero por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que normalmente nosotras respondemos? Aquí el técnico hizo así, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros decimos? No me pasa nada. Y casi no podemos ni hablar, casi no podemos expresar lo que sentimos, porque siempre hacemos nada, no me pasa nada. Cuando en realidad sí nos pasa.
Pero el hecho de que nos pregunten, ¿saben qué es lo que nos hace sentir tan tristes? Que no puedan entender que es natural y normal que estemos tristes por lo que está pasando. Y entonces piensa uno decir, pero ¿cómo es que este hombre no va a saber qué es lo que me molesta si no lo está viendo? No está viendo esta otra mujer. Me imagino que a Ana le hubiera gustado decir así, pero ante las preguntas del Cana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Y es que a nosotras hasta el hambre se nos va. A algunas les da por comer de más, pero creo que a la mayoría se nos quita el apetito, ¿no es cierto? La tristeza, la congoja, el dolor, la depresión. Nos quita el sueño, nos quita el apetito, nos quita esa forma clara de poder pensar hacia adelante como Dios quiere que nosotros vayamos. A veces hasta nos inhabilitamos nosotras mismas para ver la ruta por la que Dios nos quiere llevar, porque tenemos los ojos tan llenos de lágrimas que no podemos ver el camino que Dios quiere conducirnos, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿por qué estás resentida? Si yo hubiera sido Ana y el técnico me pregunta eso, ¿saben lo que yo le hubiera preguntado? Por esa mujer que tienes ahí al lado. Por eso es que estoy así. Menos mal que yo no tengo ese problema, ¿verdad? Y yo quisiera que ojalá ninguna de las que me acompañan esta noche tuviera que pasar por esa situación. Pero yo sé que vivimos en un mundo donde este asunto de una segunda, de una tercera y de una mujer contenciosa y una mujer que busca destruir y dañar la relación matrimonial, eso está al día desde hace mucho tiempo, fuera y dentro de la iglesia. Así que siento simpatía y empatía, las dos cosas, por las personas, las mujeres que tienen que vivir ante una situación tan conflictiva como esta, que por supuesto les genera muchas presiones emocionales, porque se sienten rechazadas, porque sienten molestia. Y tú sabes una cosa que encontré y me pareció muy interesante, que algo de lo que le molestaba a Ana era el darse cuenta, el percatarse de que tenía sentimientos negativos para con Penina. Eso nos hace a veces sentir culpable. Yo no quisiera sentir eso contra nadie. Yo no quisiera molestarme con esto, pero cuando una persona está inmiscuida en nuestra vida o nos está quitando algo que nos produce felicidad y nos está creando una situación de incomodidad, de molestia, de soledad, de abandono, de humillación, pues es imposible que no sintamos molestia contra esa otra persona. Y yo creo que esos sentimientos encontrados de rechazo y de molestia contra Penina era algo contra lo que Ana luchaba por que no se generaran en ella, pero era casi imposible que no lo sintiera. Y otra situación que yo me imagino que mirando el entorno de la historia de Ana, puedo deducir, es que ella tenía que haberse preguntado muchas veces, ¿por qué Dios no me ha dado un hijo si se lo he pedido? La Biblia no dice cuántas veces ni por cuántos años Ana oró pidiendo un niño a Dios. Pero evidentemente tenía que haber pasado mucho tiempo. Fíjate que Penina ya tenía 5 hijos y ella no había podido tener ninguno. Entonces habían pasado unos cuantos años y no sé cuánto ella oraba, vuelvo a decirte, porque no lo encontré en ninguna parte de la Biblia, pero tenía que haber orado en varias ocasiones, como muchas de nosotras oramos por ciertas situaciones. No todas oramos por hijos, ¿verdad? Pero algunas tal vez, pero oramos por asuntos que quisiéramos ver resueltos en nuestra vida, ya sea en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar o en nuestra relación matrimonial o en nuestra relación con los hijos o en fin, en el entorno en el que nos desenvolvemos. Hemos orado por algunas situaciones conflictivas que quisiéramos ver resueltas y la pregunta es, Señor,
¿por qué no me lo has respondido? Si yo sé que tú tienes poder. Sabes, para Ana era más difícil que para nosotros, porque nosotros hoy tomamos el registro bíblico, leemos de las maravillas, de los milagros y de las cosas que Dios obró, aún en contra de los momentos más difíciles donde quizás nadie hubiera pensado que tenían una solución. Eso nosotros lo leemos. Pero esta gente de los tiempos bíblicos lo vio en muchas ocasiones, vivió y escuchó de generación tras generación los milagros y las cosas maravillosas que Dios hizo en aquel tiempo de ellos. Y ella se preguntaría, ¿por qué no me ha respondido? ¿Por qué no me ha dado el hijo? ¿Verdad? Entonces, en el próximo versículo encontramos lo que Ana hizo para resolver su situación emocional. Los celos, la incomodidad, la molestia que sentía con Penina, la incomprensión que le parecía que tenía su esposo ante su situación. Sí, yo sé, él me da el doble y todo, y inclusive hasta se le ocurre preguntarme si él no es para mí más que 10 hijos. No entiende lo que me está pasando. Entonces, ante todo eso, yo creo que llega un momento en la vida en la que nosotros tenemos que hacer un alto y decir, ok, Señor, yo necesito resolver esta situación. Si tú, amiga que me acompañas en esta noche, estás pasando por alguna cosa de esta o alguna otra situación que yo no he mencionado, pero que es tu situación, que es tu caso, que es lo que tú enfrentas emocional, física y espiritualmente, yo quiero decirte que tú tienes el mismo recurso a la disposición que tuvo Ana. Y ese es un recurso que tú has escuchado muchas veces, que se llama la oración. Vuelvo a repetirte porque ya te lo he dicho como 2 o 3 veces. La Biblia no dice cuánto Ana oraba. Pero una cosa es decir que yo oro y yo oro y yo oro. Y otra cosa es orar de la forma como debemos orar. La Biblia dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Y hay ocasiones en las que, mi querida amiga, no sabemos pedir. Pedimos y seguimos pidiendo, pero no sabemos pedir. Y hay varios elementos que la historia de Ana nos enseña y voy a entrar de lleno a ellos porque es la parte final de mi tema en esta noche. En el versículo 9 dice, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. No sé si ya había comido, pero intuyo por el resto del relato que no comió. Dejó a todos comiendo, se levantó y se fue. ¿A dónde se fue? A la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario de Dios, allá fue a dar Ana. ¿Cuán deprimida estaba? No sé. Pero evidentemente tenía que haber estado en uno de esos momentos en los que tú dices, Señor, ya no puedo más. No tengo fuerzas para seguir resistiendo esta situación. Y se fue al templo a orar. Dice el versículo 10, con gran angustia. Hay otras versiones que dicen con aflicción de espíritu. O sea, ella fue para allá y estaba en un estado de sufrimiento único. Comenzó a orar. Esta fue una oración que evidentemente tenía que haber sido acompañada de lágrimas y de un profundo dolor emocional que no se ve a simple vista, pero que está dentro del corazón de quien lo está experimentando. Con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Yo no sé si alguna vez tú has ido a la presencia del Señor tan angustiada
con un peso tan grande en tu corazón, con algo que te asusta, con algo que te deprime, con algo que tú ni quisieras, yo no quisiera ni saber. Pero ¿sabes qué? Tienes que saber, tienes que entender, porque esa es la realidad de la vida. Y llega Ana con eso tan grande a la presencia de Dios y comienza a orar y a llorar desconsoladamente. Es lo que podríamos decir, llegó a un momento en que iba a vaciar su corazón ante la presencia de Dios. Entonces hizo este voto. Escucha esto bien y grábate esta frasecita. Hizo este voto. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Qué interesante. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional, por eso hay algunas palabritas un poquito diferentes. Date cuenta que esta mujer llega a la presencia de Dios con un sufrimiento que casi la estaba quemando por dentro. Ese sufrimiento no era nuevo, hace mucho que lo tenía, pero en este momento llegó a su clímax y llega ante la presencia del Señor para vaciar ese corazón sufrido y hace un voto. Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a devolver, te lo voy a entregar para que sea tu siervo para toda la vida. Ese pedido, yo no sé cuántas veces, estando ella allí, lo repitió. Lo que sí sé es que del versículo 12 en adelante dice, como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, el sacerdote Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que ella oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Y Elí pensó que estaba borracha. Bueno, estaban en la fiesta de Silo, así que era común quizás con vino que se pusieran un poquito alegre algunas personas, ¿verdad? Él está viendo a esta mujer que intensamente está vaciando su corazón ante el Señor. Y se equivoca, porque muchas veces lo que vemos no es exactamente lo que está pasando. Por eso tenemos que tener tanto cuidado cuando hacemos juicios apresurados, ¿verdad? Él está viendo a esta mujer y la trata de ser una mujer borracha y hasta le dice, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? ¿Hasta cuándo? Déjate de estar bebiendo. Y ella humildemente, a pesar de que la están ofendiendo, porque ella lo que está es vaciando su corazón ante Dios, ella con toda humildad le dice, no, mi Señor, yo no he bebido, no estoy borracha. Simplemente el versículo 15 dice, soy una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. Yo quiero, amiga, que estás conmigo hoy, en esta noche, o la que verás este programa después. Yo quiero decirte que hay ocasiones en la vida cuando tú ya necesitas ir a la presencia de Dios a desahogarte. A veces buscas una amiga, a veces buscas otra persona para desahogarte. Y déjame decirte, eso no funciona. La psicología recomienda muchas de esas cosas, pero la mejor forma, fuente y lugar para desahogarse es ante la presencia de Dios. Así que si yo vine a desahogarme delante de Dios, no me tome usted por una mala mujer. He pasado por muchos problemas y he venido aquí a traer esto a la presencia de Dios. Y te pregunto,
¿Cuándo tú vas a la presencia de Dios? ¿Qué hace que tú llegues a la presencia de Dios para desahogarte y para implorar de todo corazón por algo que quizás estás necesitando? Escúchame, cualquier oración es importante. No necesariamente tiene que ser de rodillas. No tiene que ser en una semana especial. No tiene que ser con palabras largas, en cualquier momento. Pero yo te voy a decir, esta no fue una oración cualquiera. Esta era una oración de vaciamiento. Esta era una oración para desnudarse delante de Dios y decir, Señor, yo ya no puedo más. Toma esta situación en tus manos, por favor. Y date cuenta que te hice bastante énfasis en la palabra que hizo. Cuando ella empezó a orar, hizo un voto. Ella no hizo un trueque. Ella no hizo una negociación con Dios. No hizo como dicen aquí en inglés, un deal. Yo te doy y tú me das. No, hizo un voto. Y al principio te dije que Ana está en mi lista de mujeres muy excepcionales y con cosas que debo aprender de ella. Y la razón es esta. Ella para mí fue una mujer excepcional porque tuvo el coraje y la valentía de ofrecerle a Dios lo que Dios todavía no le había dado. ¿Y quién le ofrece a Dios lo que no ha recibido? Solamente una persona que ante su presencia va con humildad y va con un reconocimiento, Señor, de que aquí he venido y esto que te pido, que me vas a dar, yo te lo voy a devolver. Óyeme, hay que tener nunca he podido encontrar la palabra. Si alguien la tiene, compártamela. ¿Qué era lo que tenía Ana en ese momento de hacer ese voto que le dice al Señor, yo te pido que me des un hijo varón, pero yo te lo voy a devolver? Óyeme, cuánto lloró y sufrió y aceptó de humillaciones por no tener un hijo. Y ahora que sabía, que creía ciertamente que Dios se lo iba a dar, le estaba diciendo, yo te lo voy a devolver. ¿Cómo es que lo vas a devolver después que tanto lloraste y sufriste y aguantaste por no haberlos tenido? Pero así son las cosas cuando en realidad hay una relación de amor, de fe, de confianza en el Dios grande y poderoso. Por eso ella ese día vació su corazón, se desahogó y ofreció al Señor lo que le estaba pidiendo. Tú me lo das y yo te lo devuelvo. Y déjame decirte, eso no fue una negociación. Eso fue una entrega de fe, una entrega total. Bueno, cuando el sacerdote oyó eso, le dijo, en realidad me equivoqué. Vete a tu casa en paz y que Dios te conceda lo que tú estás pidiendo. Y sabes un versículo, una parte que me llamó mucho la atención, el versículo 18, donde dice que ella le respondió, gracias, ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Fue una mujer sumamente, con razón se llamaba afabilidad, ¿no es cierto? Una mujer muy dulce. Acababa de despojarse de todo ese sufrimiento y lo había dejado a los pies del Señor allí en el santuario. Y luego dice, con esto Ana se despidió después de agradecer y se fue a comer. Hasta el apetito se le abrió, porque se había librado de una carga que la había estado atormentando por tanto tiempo y ahora había hecho un voto al Señor y estaba todo en las manos del Señor. Y desde ese momento, dice el versículo, su semblante cambió. ¿Sabes por qué? Porque es que cuando nosotras vamos con humildad y sinceridad de corazón a los pies del Señor para entregar nuestras inquietudes, nuestras emociones, todas nuestras preguntas que no encuentran respuesta, y cuando nosotros lo hacemos en una forma en la que hay sinceridad en nuestro corazón, entonces todo cambia.
De ahí en adelante ya no te interesa saber nada más. ¿Por qué no te interesa saber nada más? Porque ya todo se lo has dejado en las manos a Dios. No se lo quites con dudas. No, no se lo quites de las manos a Dios. Ya tú se lo entregaste. Ahora tú vas a esperar en el Señor y te vas a dar cuenta cómo desde el momento en que tú entregas esa gran preocupación, ese gran sufrimiento en las manos de Dios, Dios comienza a hacer una obra. ¿Sabes una cosa? Ana se había preguntado muchas veces por qué Dios no le había contestado su oración por un hijo. Todavía no está embarazada. Aquí todavía la Biblia no me dice eso. Pero ya ella se devuelve tranquila, con apetito, su rostro cambia, su disposición y su estado emocional ha cambiado y ahora ella está lista para lo que Dios quiera hacer. Por eso Dios no le había concedido el hijo, porque tenía que esperar que ella estuviera preparada para recibir la bendición que Dios quería darle. Y dice el versículo 10, al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá y luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella y Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Mira cómo cambia el escenario en un, como quien dice, abrir y cerrar de ojos cuando nosotros vaciamos nuestra alma al Señor. Cuando nosotros nos quitamos del foco de eso que queremos. Esto es lo que yo quiero un hijo. En el caso de Ana, yo quiero un hijo. Un hijo. Ella no dejó de querer el hijo, porque siempre lo quiso, pero hizo con Dios una cosa diferente. Hizo un voto. Le entregó al Señor eso y quitó de su mente esa fijación que tenía por querer tener un hijo y finalmente el Señor dijo, pues esta mujer ahora sí está preparada. Ahora ella está trabajando conmigo directamente y yo sé que ese hijo va a ser de bendición. Y te voy a decir una cosa, haber estado orando tanto por un niño. Y dice los versículos siguientes, en el versículo 27 dice que ella dijo, este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. O sea, ella reconoció en ese niño, lo tuvo, lo amamantó y todo. Y cuando llegó el momento, ella dijo, tengo que entregárselo al Señor porque este es del Señor más que mío. Y Dios lo sabía porque ese niño tenía una función que cumplir. Y ella como madre dedicó todo su empeño y toda su capacidad para formar ese niño y lo llevó muy pequeñito al templo y allí lo dejó. Y ya no tuvo miedo de que los hijos del sacerdote fueran corruptos ni que no hicieran las cosas malas porque ella había preparado ese niño para el Señor. Ese niño había sido entregado como un voto. Ese niño le pertenecía a Dios y ahora ella estaba consciente de que eso era lo que tenía que hacer y ya no sufrió más y Dios le dio 5 hijos más. A Ana le dio 3 varones y 2 niñas, ¿verdad? Así que la razón por la cual ella tuvo que esperar es porque todavía no estaba lista para recibir esa bendición y para hacer como Dios quería. Encontré una declaración que me llamó la atención y se las comento. Dice así, la paz sobreviene cuando cesan las hostilidades, cuando hay una entrega plena. Ana hizo esa entrega y el resultado fue que las burlas y la enemistad de Penina ya no le hicieron más daño. Se deshizo de esos sentimientos y Dios comenzó a bendecirla. ¿No te parece maravilloso? Hay cosas que nosotras tenemos que luchar y batallar con ellas. Y Dios está consciente.
Y Dios sabe y Él nos comprende y no nos juzga como que no somos mujeres de fe o, en fin, no hace comentarios negativos de nosotros, piensa negativamente de nosotros. Él sabe cómo somos y Él solamente está esperando que nosotros demos los pasos correspondientes, porque ahí está Él para guiar esos pasos y ayudarnos en todo momento. Resumo la historia de Ana, una mujer muy sufrida por tener que compartir su marido con otra mujer, por haber sido estéril por tantos años, por haber tenido que soportar la humillación, haberse sentido incomprendida por su esposo, haberse sentido deprimida ante las situaciones que no podía manejar, por haberse sentido culpable, por haberse aislado muchas veces de Dios y de las bendiciones que Dios tenía reservadas para ella, por haber pensado tan mal de Penina, porque la veía, esta mujer va a la iglesia y va y lleva las ofrendas y lleva todo y después llega y mira cómo me trata, qué clase de cristiana es esa. Todas esas cosas se bullían en la mente de Ana y no la dejaban ser feliz, pero encontró que en la oración profunda, en la oración sincera, Dios bendice. En el capítulo 2 tú puedes leer la oración de Ana y encontrarás que no solamente ella le agradece a Dios por el hijo que le dio, sino que también toma tiempo para alabar y agradecerle a Dios porque Él es Dios y toda su alabanza y su gloria ella se la da en su oración. ¿Por qué? Porque los reconoce como el Dios capaz de hacer todo, aún los imposibles. Yo quiero recomendarte que si en algún momento tú tienes que enfrentar situaciones como la de Ana, no permitas que los problemas de la vida te opaquen la felicidad y la alegría que Dios quiere darte. Dios sabe que estás enfrentando cosas difíciles, situaciones que muchas veces no sabes cómo manejar, pero no permitas que esas situaciones te agobien hasta hacerte privar de las bendiciones que Dios quiere darte. Los problemas van a pasar, pero las bendiciones pueden permanecer contigo para siempre. Así que no te dejes entristecer ni agobiar. No sabemos por cuántos años Ana esperó, pero al fin Dios le concedió su hijo. Y aún escribí aquí, en medio de nuestras frustraciones y de nuestro dolor, Dios sigue trabajando para quitar la amargura, el sufrimiento y darnos paz y gozo. Por eso, no solo le dio a Samuelito, quien ella se lo devolvió como el voto que había hecho, sino que le dio 5 hijos más para que disfrutara la felicidad de ser una madre y viera con alegría cómo su hijo se iba convirtiendo en un gran sacerdote, en un gran profeta del pueblo de Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que esta historia tan conocida de Ana, con todos estos detallitos que a veces se pasan por alto, nos ayuden a entender que Dios tiene un tiempo, un momento y un lugar para responder. Y nosotros debemos esperar con paciencia y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Suplicar con humildad y sinceridad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta linda historia de Ana. Gracias porque esta mujer que tuvo que soportar tanto sufrimiento, en determinado momento se dio cuenta que solamente tú podías manejar el dolor, la tristeza y la amargura de su corazón. Y cuando eso lo entendió, Padre, te ofreció lo que todavía tú no le habías dado. No solo el Hijo, sino la paz, la alegría y la esperanza que le diste para que ella pudiera confiar en ti y recibir el maravilloso regalo de ese Hijo que le concediste. De igual forma, devolvértelo aún cuando en su corazón de madre hubiera querido retenerlo para siempre.
pero ese hijo te sirvió y cumplió con una misión, porque así fue el trato que hiciste con ella. Y sabemos, Señor, que tú estás dispuesto también a ayudarnos a nosotras. Si hay alguien, Señor, en este grupo o alguien que verá este video que pasa por aflicción, por amargura, por sufrimiento, por depresión, por situaciones en su vida familiar, con sus hijos, con su esposo, con su familia inmediata, Señor, sé tú quien puedas sanar y devolver el gozo y la paz que ese corazón atribulado necesita. Tú lo hiciste con Ana y lo puedes hacer con cualquiera de nosotras, porque eres un Dios que nos ve a nosotros y nos entiende como entendiste a Ana y a mujeres como nosotras también. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigas y amigos, los que nos acompañaron en esta noche. Dios les bendiga. Compartan este video con cualquier amigo o amiga o persona que lo necesite, porque aquí estará unos cuantos días más. Nos vemos el lunes próximo con la bendición de Dios. Los queremos mucho, el técnico y yo. Que pasen una semana llena de bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Una feliz noche.